Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Poco Común. Yo soy Saucer Z y les doy la bienvenida al episodio 123 de Poco Común, que prácticamente se está publicando ya en vísperas de los festejos de fin de año de este 2020. Y bueno, pues ahora con un tema de videojuegos, así que empecemos. Y bueno, sí, este va a ser un tema de videojuegos. Más que nada, pretendo hacerlo corto. Va a ser sobre hardware en los arcades. Algo que si bien he tocado en algunos otros podcasts de manera pasajera, ahora me voy a enfocar en ello, porque pues hay muchos aspectos que a lo mejor mucha gente no se da cuenta, no lo analiza con detalle, pero la evolución del hardware en los arcades pues ha sido muy peculiar, y más que nada porque pues han tenido muchas veces los recursos para experimentar con hardware, porque a final de cuentas cada máquina de arcade posee su propio hardware, entonces pueden montarle prácticamente cualquier cosa, claro, con las restricciones del presupuesto de la compañía a la que pertenecen, pero por lo regular siempre había cierta creatividad para implementar diferentes tipos de interfaces, de formatos de las máquinas de arcade. Así que empecemos. Y bueno, primero empezando con los primeros arcades, que fueron pues del tipo de Pong y de Space Invaders. En estos juegos pues teníamos monitores monocromáticos. De hecho, el Space Invaders de arcade, el original, tenía un monitor monocromático que nada más le ponían unas calcomanías, unos pegostes, unas piezas de transparentes de colores que le daban diferentes tonalidades de colores a diferentes partes de la pantalla en el juego. En sí el juego no tenía color. Igual con Pong, ahí sí no ponían eso, era muy rudimentario. Por ese lado, hubo dos tipos de máquinas de arcade en ese entonces. Uno el tipo que prácticamente prevaleció y que puso pues como la norma de cómo serían los muebles de arcade fue aquel que era todo el mueble del tamaño o de lo alto de una persona, que tenía pues en la parte de abajo todo por dentro las placas de circuitos y la alcancía para echar monedas. Y de hecho las ranuras de moneda por lo regular las ponían ahí abajo para que cayeran directamente en la alcancía de las monedas. Y lo del letrero arriba con el nombre del juego, porque pues los primeros arcades eran tan limitados en su programación que ni siquiera podían darse el lujo de desplegar el título de juego para anunciarse en la pantalla, sino que tenían que usar algún otro recurso para anunciarse, para hacerse notar. Y pues el mueble todo de madera, porque pues como todos los muebles era el recurso más fácil de manipular para construir uno de estos gabinetes. Y la pantalla, por supuesto, más o menos a la altura del torso de una persona, para que no tuviera que inclinarse mucho para ver la pantalla. Era normalmente a esa altura. Con el tiempo a lo mejor hubo variantes, hubo aquellos que tuvieron la pantalla un poco más arriba y que incluso estaban justo enfrente de la cabeza del jugador, entonces no tenías que agacharte para ver, sino veías de frente, o si eras niño incluso veías hacia arriba. Y esto pues
eh, más que nada por el tamaño, que si era demasiado grande era inconveniente para instalarlo, entonces no lo hacían tan alto, pero tampoco tan bajo. Y hubo dos variantes que eventualmente salieron de diferentes al gabinete que todos asociamos con un arcade, de altura de una persona. Hubo un modelo de gabinete que la verdad fue muy raro porque fue hecho específicamente para bares sobre todo, que era un gabinete pequeñito, como tamaño de un gabinete de una computadora, una torre de computadora, obviamente más ancho, como una televisión, más o menos como una televisión de ese entonces, de CRT, que pues no tenía la parte de abajo, estaba chiquito y era para que lo pusieran encima de una mesa o de una barra de bar. Entonces precisamente lo colocaban en una de la orilla de la barra del bar para que las personas jugaran sentados en la barra del bar. Eh, la pantalla más chiquita y la alcancía para insertar las monedas pues estaba al lado de los controles de la palanca y los botones, o del control que se tuviera. Y por cierto, algo que no mencioné es que obviamente siempre los controles los ponían un poco más abajo, como a la altura de la cintura o un poco más arriba. A veces era más o menos a esa altura a la que ponían pues los botones y las palancas y cualquier otro mando con el cual controlabas el juego. Ahora bien, los primeros arcades presentaban dos tipos de controles. Por un lado, estos potenciómetros o perillas, que girabas y hacían que tu objeto, tu avatar, lo que estás manipulando en el juego se moviera hacia arriba o hacia abajo o hacia la izquierda o hacia la derecha. Era un esquema de control muy simple. Incluso había muchos que ni siquiera un botón tenían, o el único botón que había era para start. Y pues el joystick, la palanquita. Aquí hay que mencionar que ha habido muchos tipos de joystick. Los clásicos son el de la bolita, que termina en una bolita, y otro que termina como si fuera un mazo o una cachiporra, la terminación de una cachiporra. Así más o menos está la parte de arriba de la palanca. De hecho, estas prevalecieron más en los 90s con los juegos de peleas, ese tipo de joystick. El clásico era con la bolita. Y ahora bien, acá en Latinoamérica, pues la mitad de las máquinas que habían en las tiendas, en los lugares donde había videojuegos, eran máquinas originales que sí traían de Estados Unidos, acá en México, o eran máquinas que pues habían hecho por su cuenta algún constructor independiente, algún carpintero al que hubieran encargado hacer el mueble, que simplemente imitaban la forma de los arcades originales. Entonces pues había estos arcades con maderas de todo tipo, a veces les pegaban diferentes cosas, les ponían algunas piezas de plástico para llamar la atención, calcomanías, a veces ni siquiera tenían un marco por dentro, a veces ni siquiera tenían un panel de acrílico que separara la pantalla del jugador, sino que estaba la pantalla directamente a la vista y al toque del jugador. Entonces pues había todas estas variantes. Por lo regular se supone que se ponía pues siempre una placa de acrílico transparente en los arcades frente a la pantalla, para precisamente que el usuario no manipulara la parte interior de la máquina, y que no tuviera acceso a la propia pantalla o algún circuitería que estuviera muy al alcance,
y entonces mantener aislado pues todos los componentes del usuario, y muchas veces lo ocultaban con los arcades originales poniéndoles un marco alrededor de la pantalla, o sea, diferentes diseños visuales alusivos al juego para, para servir de marco de la pantalla. Y en el caso de acá de México, los arcades que eran más así, pues más hechos en casa, pues muchas veces carecían de uno o varios de estos elementos. Un elemento que era muy característico de los arcades profesionales u originales era que tenían en la parte superior uno que le llamaban el marquee, que era pues un anuncio de acrílico del título del juego, ahí con todo un diseño visual. Aparte de que tenían pues adhesivos en los lados del mueble de arcade. Y por cierto, hay que mencionar también que pues las versiones hechas acá en México, al menos, no sé en otros países, pues luego usaban como que equivalentes para los controles que traía un arcade, sobre todo para el joystick y los botones, porque pues desde un principio como que los arcades tuvieron cierto tipo de botones y cierto tipo de joysticks, pero en el caso de acá, pues como eran construcciones hechizas muy caseras, pues agarraban todo tipo de joysticks que luego eran originalmente fabricados para maquinaria, para uso en maquinaria, en equipo de construcción, en fábricas, cosas así. Ese tipo de joysticks le ponían, y igual los botones luego eran botones para otro tipo de aparatos, de maquinaria sobre todo. Entonces de repente encontrabas botones bien raros, algunos que eran por ejemplo transparentes los botones, o que tenían una como cubierta a los lados y se sumía el botón, y era medio raro luego presionar esos botones. O luego las palancas que pues no eran muy cómodas para jugar. Por ejemplo, había la típica palanca que tenía una moldura de plástico en la punta, pero que tenía forma como de vela, como de una flama de una vela. Tenía esa forma, imagínense, terminaba en punta, entonces luego resultaba muy incómodo y hasta te lastimaba usar ese tipo de joysticks. O luego perdían la bolita de arriba, o lo que tuvieran arriba, y quedaba pelón el joystick, así de la pieza, el perno metálico sobresaliendo. Y pues así luego hay veces que así jugabas. Y las máquinas de arcade, aparte hay que decir que luego le metían consolas de videojuego de la época, el NES o Famicom, el Atari. De hecho en los primeros años fue el Atari, que metieron Atari en una máquina de esas, y había de diferentes tamaños, muchas incluso muy pequeñas, porque eran pues pensadas para niños, o sea, de tamaño chaparrito, bajito. Entonces pues o luego de repente algunos fabricaban o construían sus máquinas de arcade de tamaño enorme que hasta para un auto quedaban bastante grandes. Y incluso me tocó ver esas máquinas enormes que hasta tenían junto con eso unos botonzotes, porque luego la mayoría de los juegos de arcades pues eran de 2 o 3 botones o un botón. Entonces muchas veces pues podían poner incluso botonzotes enormes, así como los de los juegos de concurso. De ese tamaño de botones llegué a ver juegos de arcades que tenían 2 o un botón así grandotototes. Entonces era bien raro jugar con esos. Y pues sí, o sea, toda esta variedad de cosas que se les imaginaban a los constructores caseros de máquinas de arcade. Y bueno, ahora bien, en cuanto a los arcades originales, también hubo otro tercer formato de mueble de arcade, que era el que le llamaban cóctel, que era uno
donde la máquina de arcade era prácticamente una mesita como de té, que tenía de los dos lados opuestos dos sillas. De esta ya había mencionado en otro podcast, donde pues los jugadores se sentaban cada quien de un lado, y debajo, arriba tenía un vidrio transparente. Obviamente la pantalla está apuntando de abajo hacia arriba, o sea, tú veías sobre la superficie de la mesa la pantalla, y los controles están en la parte de abajo de la mesita, y igual el monedero está por debajo. Entonces era bastante curioso, y cuando eran juegos de dos jugadores, muchas veces los primeros juegos de dos jugadores eran alternados. El jugador 1 perdía y seguía el jugador 2, perdía, y así se iban alternando. Y lo que hacía el hardware, al estar adaptado para ese tipo de mueble, era que la pantalla se rotaba, se volteaba. O sea, de repente todo, la visualización de la pantalla estaba hacia un lado de la mesa, y cuando pasaba el segundo jugador, toda la imagen se volteaba y podía ver el segundo jugador todo lo que en un momento veía de cabeza. Entonces era bastante curioso cómo funcionaban esos arcades. Y aparte hay que mencionar que en Japón se empezaron también a popularizar otro formato de arcades, que fueron aquellos que, inspirados yo creo en estas de cóctel, en estas máquinas tipo cóctel, que de hecho estaban hechas para restaurantes y lugares así, donde pues llegabas a jugar el juego de arcade con alguna comida, con bebida o algo así, lo ponías sobre la mesa. Y los tipo cóctel, y los de Japón, como que sí pensaron en esta misma conveniencia de que los jugadores estuvieran sentados en una silla. Entonces pues empezaron a sacar arcades que tenían el mueble más bajito, incluyendo la pantalla y todo lo demás, aunque la pantalla estaba de frente, pero con los controles pues puestos a la altura para que estuviera sentado, y tenían dos banquitos, o uno, dependiendo si era juego de dos o un jugador, para que pues el jugador así se pusiera en la máquina en posición sentado. Esas casi no las vimos en otros países. Aquí en México fue raro ver de esas máquinas. Por lo regular todas eran donde tenías que estar parado para estar jugando. Era pues simplemente algo muy único de allá de Japón, y que lo hicieron bastante conveniente a mi parecer. Lo que sí es que ese diseño de máquinas posición sentado era muy genérico. O sea, tú veías este mueble y era un mueble blanco con algunos diseños coloridos, y a veces traía el título del juego en la parte de arriba, a veces no. O sea, no estaban diseñados para publicitar o para estar hechos específicamente para un juego, sino era para que se pusiera cualquier juego en esos muebles. Y es algo curioso porque sobre todo muchos juegos pues tuvieron sus propios diseños, sus propios muebles de arcade, con sus propios calcomanías y marcos y el marquí y todo eso, hechos para ellos y de diferentes formas y tamaños. De hecho los arcades americanos solían ser mucho más altos y voluminosos, como que es algo típico de Estados Unidos, que hagan muchos muebles y casas y todo muy voluminoso, muy grande, muy aparatoso, muy apantallante. Y bueno, pues los arcades también así eran. Y pues cada juego tenía su propio esquema de diseño, de construcción, de todo. Si acaso lo que a lo mejor empezó a
a ser parecido era que empezaron a usar como que un mismo tipo de mueble de gabinete, y ya nada más les intercambiaban las calcomanías, el marquí y el marco, pero pero a final de cuentas le metían todo el diseño, se lo colocaban para que se identificara el juego. Ah, y aparte, pues el marco, el diseño que tenía sobre la parte donde estaban los controles. Si acaso mencionar también de botones curiosos, algunos de los arcades de Atari, de los primeros, tenían también unos botones diferentes para los botones de start, que era como que una capuchón alto que rodeaba al botón, y el botón era de los botones que sumían, y los botones tenían una luz LED roja que los iluminaba. Entonces eran botones que estaban iluminados, y eran botones chiquititos, a diferencia de los botones que ya usabas para el juego. Y por ejemplo el Centipede tenía ese tipo de botoncitos para el start. Y también hablando de Centipede, que Atari implementó mucho en sus primeros arcades el uso del trackball, que era pues esa bola que ruedas, que giras para mover el objeto en pantalla. Se usó en Centipede, lo usó en Centipede, Crystal Castles, Marble Madness, ¿cuáles otros? Missile Command, varios. Y el trackball que se usaba para arcade era un trackball, una bola grandotota, el tamaño de una bola de billar, más o menos. Entonces sí está grande ese trackball, no como un trackball de computadora que podrían ver que es una bola mucho más chica. No, este sí era una bolota bastante grande. Y pues ahí estás frenéticamente girándolo para mover tu objeto en pantalla. Ahora, la bronca tanto con el trackball como con el otro control de perilla era que eran muy propensos a fallar, porque usaban ciertos elementos analógicos que con la suciedad y con el mucho uso empezaban a no sensar bien, y empezaba a brincar o a no responder el control bien. Entonces también no era un esquema de controles muy fiable. Eh, y ya nada más mencionar que pues hubo también algunos juegos que pues eran de manejar vehículos. Entonces empezaron también a implementar volantes. De hecho, el juego más viejo que recuerdo que tenía volante era el Monaco GP de Sega, que era del 80, creo, de 81, y el Pole Position de Atari. Esos pues fueron de los primeros. Y el Night Driver también de Atari, que pues eran de los primeros juegos que traían un volante. Y después empezaron a salir los juegos de motos, como el Hang-On de Sega, que bueno, ese tenía dos versiones: la versión que era nada más el puro manubrio y que lo girabas, y la versión de la moto completa, donde inclinabas completamente la moto para dar las vueltas. Y hablando de manubrios, pues también mencionar el Paperboy de Atari, que tenía un manubrio de bicicleta para manejar la bicicleta del Paperboy, y tenía dos botones cerca de los manubrios, que era para aventar los periódicos. Entonces pues tenía este esquema de controles bastante curioso, el Paperboy de arcade. Y pues estos fueron los que más prevalecieron. Y mencionar también pues los juegos de disparo, los que usaban para dispararle a blancos en la pantalla. Los primeros tenían si bien tenías el arma montada enfrente de la pantalla,
esta estaba fija, no podías quitarla, no podías levantarla, sino que estaba ahí fija, instalada. Y ese era el chiste, porque el chiste era que según la inclinación que hacías de ese arma, de esa pistola o de esa arma de fuego, era la posición que indicaba en que estabas apuntando a la pantalla. Era su forma de censar en qué posición estabas apuntando en la pantalla. De hecho, un ejemplo clásico de este tipo de esquema de juego de disparos con arma fue el juego de, creo que era de Atari, no, de Enix, Epix, creo que se llama, no me acuerdo qué compañía era, la que sacó el juego de Crossbow. Este juego que visualmente siempre me llamó mucho la atención, donde tú eras como alguien que veía en tercera persona a unos aventureros cruzando diferentes terrenos peligrosos con hechiceros, monstruos y demás, y con tu ballesta ibas protegiéndolos de todos los peligros que los acechaban. Les caían rayos, hechizos, o tenían obstáculos en el camino, o aparecían monstruos, y veían los monitos caminando de un lado al otro de la pantalla, y tú con tu ballesta ibas destruyendo todo lo que les fuera a hacer daño. Y ya tiempo después, ya para finales de los 80s, pues empezaron más a prevalecer los juegos donde la pistola era una pistola de luz, donde pues normalmente la pistola cuando disparaba parpadeaba la pantalla, y que de hecho se basó un poco en ese formato, y daba alguna indicación visual que detectaba la pistola, algún tipo de luz que detectaba la pistola y marcaba que había estado en esa parte de la pantalla. Entonces era como detectaba dónde estabas disparando. Algunos también, no sé, por ejemplo, también detectaban o veían la imagen de la pantalla, y con eso estaban detectando qué porción de la imagen estabas apuntando. O sea, era tecnología que a final de cuentas se basaba mucho en la interacción con la pantalla, detectar algo en la pantalla para saber dónde estabas apuntando. Y pues estos eran más principalmente los esquemas de controles de hardware en los arcades. Si acaso mencionar que hubo experimentos de variantes de joystick, por ejemplo el de SNK con Ikari Warriors, sacó una pantalla que dio una joystick que giraba sobre su eje. O sea, aparte de que pues, se podía inclinar, tú le podías dar vueltas al joystick y el personaje giraba en diferentes direcciones para apuntar en diferentes direcciones. Estaba bastante curioso, nada lo llegué a ver una vez. Y por eso es que luego las versiones caseras como las de NES, de Ikari Warriors, pues estaban medio raras, no funcionaban tan bien porque pues no supieron bien cómo adaptar ese esquema de controles pues a una consola casera. Y ahí la razón principal. Y muchos juegos de arcades, por lo simpleza, por lo regular, la gran mayoría, los pocos que no tenían joystick, muchas veces era porque eran juegos simples que se podían controlar con puro botón, sin joystick, puro botón. Por ejemplo, me acuerdo de un juego de Atari de Tubin que tenía 5 botones para controlar tu personaje. Eran unos personajes que iban nadando en un río y que pues usaban 2 botones para bracear izquierda o derecha para adelante, 2 botones para bracear izquierda derecha atrás, y un botón para disparar latas, que era con lo que atacaban
a lo que se encontraban. Y había unos, y pues la mayoría de los juegos de arcades por lo regular tenían dos o tres botones a lo mucho para interactuar. O sea, no usaban más botones. Más aparte, obviamente, siempre el botón de Start, que siempre lo ponían por separado en la mayoría de los juegos. No fue hasta que Capcom decidió hacer el Street Fighter que primero sacó la versión con dos botones que golpeabas, que dependiendo de la fuerza con la que los golpeabas, era la fuerza del golpe o patada que dabas, pero que esas máquinas, la verdad, produjeron muy pocas de ese estilo y terminaron pues sacando máquinas que tenían el esquema de seis botones, que me acuerdo que cuando los empezamos a ver esas máquinas de Street Fighter nos quedamos, ay, ¿por qué tantos botones? Y pensamos que iba a ser algo complicado el juego y todo eso. Entonces, pues prácticamente el esquema de controles de seis botones ha sido propio de Street Fighter. Y de hecho por eso me extraña que ahora consolas retros que están hechas para emular viejos arcades incluyan controles con seis botones cuando pues prácticamente el único juego que usaba seis botones era el Street Fighter. De ahí en fuera todos los juegos usaban a lo mucho cuatro botones. Por ejemplo, Tekken, Virtua Fighter, los de Neo Geo ya de los noventas, nada más usaban cuatro botones. Mortal Kombat si acaso usaban cinco botones, pero en general el máximo que usaban la mayoría de los juegos, incluyendo los de peleas, eran cuatro botones. Entonces, a veces no entiendo por qué lo hacen gabinetes o muebles o controles con seis botones si no van a tener el Street Fighter. Si son luego máquinas de emulación de juegos de alguna compañía, de alguna marca, que no vayan a incluir el Street Fighter, porque a final de cuentas el único juego que usaba seis botones en arcades era Street Fighter, nada más. Entonces a veces se me hace innecesario que si no vas a usar tu máquina para emular, para jugar Street Fighter, que tenga seis botones. Se me hace un desperdicio, porque normalmente no vas a usar dos botones. Entonces, pues está eso. Ahora bien, mencionando un poco los noventas, he de mencionar que pues ya para ese entonces ya había pues comerciantes de máquinas de arcade ya especializados que pues ya conocían mejor el hardware y el diseño y todo eso, y hasta podían poder conseguir piezas de mejor calidad para construir sus muebles de arcade. Entonces fue cuando empezaron a prevalecer los grandes muebles de arcades muy llamativos que ponían pantallas enormes enfrente y la mesa con los controles separada de la pantalla a unos metros atrás. Entonces, de esos muebles que eran enormes y que normalmente ponían el juego de moda, lo ponían en esa pantalla, y pues acá era donde se llamaba más la atención, y esas prevalecieron mucho en los noventas. Ahora bien, hay que mencionar también que había ciertas cadenas de locales de arcade que sobre todo estaban en centros comerciales, que para ahorrarse dinero, en vez de comprar el mueble completo de arcade, muchas veces nada más compraban las placas de electrónicas de los arcades y las adaptaban a sus muebles de arcade. Y ellos lo que hacían, por ejemplo, una cadena famosa aquí en México fue la de Chispas, que lo que hacían era que tenían sus muebles genéricos, o sea, todos estaban diseñados, construidos iguales, con el mismo esquema visual, y que nada más lo único que hacía para identificar a cada juego
era que le cambia el marquee, la plaquita de arriba de acrílico con el título del juego, y pues nada más con esa imprimían una diferente para cada juego diferente. Así que pues eso era lo que tenían ellos, y usaban un mismo esquema, un mismo mueble de arcade para todos los diferentes juegos. O sea, era el mismo mueble, nada más cambiaban la placa interna. Entonces pues todo era de su propia propiedad, y con un mismo estilo visual que concordara con el diseño del local de arcade. Y ahora bien, también hay que mencionar que con todo esto, pues sobre todo en los centros de arcade donde están dedicados solo a tener máquinas de arcade, tenían o fabricaban sus propias fichas, que era su equivalente a las monedas, ya que si bien recordamos, muchas de los muebles que se importaban de Estados Unidos tenían ranura hecha para la moneda de 25 centavos de allá, de 25 centavos de dólar. Entonces tenían ese tamaño. Por el lado de los de la cadena de chispas, acuñaban unas monedas pues de metal barato, con un diseño propio de ellos, para usarlas como fichas en vez de que tú echaras directamente las monedas corrientes que usabas para pagar. Comprabas fichas y esas eran las que echabas para empezar el juego. Y en el caso de los arcades más pequeños, lo que hacían era que prácticamente recortaban círculos de metal y hacían muescas para que no pudieras meter monedas, sino solo sus fichas que tenían las muescas que ellos les habían puesto. Así era como hacían sus fichas estos locales de arcade. Y quiero hacer la mención que, por ejemplo, también como adicional, luego en algunos arcades incluían un display de LEDs, de esos de 17 segmentos, de esos que usaban en los relojes o en los contadores, esos con números rojos. Se los ponían como extra, aparte de lo que tenías en pantalla. Por ejemplo, en el de Dragon Slayer tenía de esos displays para esos contadores, para la puntuación y para las vidas. Había otros que, por ejemplo, te contaban el tiempo. Por ejemplo, hubo máquinas oficiales que tenían un hardware de Nintendo y Super Nintendo de Nintendo llamado Play Choice. Las Play Choice y las Versus, que tenían su contador de tiempo y que funcionaban como las máquinas adaptadas caseras que hicieron acá de Family, donde después de cierto tiempo se detenía el juego. En el caso de los Play Choice se reseteaba el juego, y de hecho te ponía una advertencia en la pantalla de que se te iba a acabar el tiempo y antes de que te reseteara el juego, entonces para que echaras con suficiente tiempo la moneda, a diferencia de los caseras que normalmente pues lo que hacían era que nada más te daban un pitido para advertencia de que se iba a detener el juego y nada más se ponía en pausa el juego. Entonces las Play Choice estaban pues obviamente mejor diseñadas. Y pues también recordemos las máquinas de ¿cómo era? Las MVS de Neo Geo, Multivideo System, creo que quería decir MVS o algo así, donde tenía un display en la parte donde estaban los controles para marcar los créditos que habías depositado. Entonces pues era también un detalle curioso que luego metían en algunas máquinas de arcade. Y pues básicamente esos eran los esquemas de controles de juegos. Y de repente había alguno que otro arcade que luego metían, por ejemplo, el joystick análogo
pero normalmente los clásicos joysticks análogos que usaban en videojuegos en ese entonces eran para juegos normalmente de simuladores de vuelo o algo así. Entonces era una palanca muy como de piloto de avión que tenía botones sobre el joystick. Y de hecho de ese tipo de palancas fueron los primeros joysticks que vendían para las computadoras, para las PCs, precisamente para los juegos de simulador de vuelo. Entonces pues era prácticamente el único tipo de control análogo que tenía la mayoría de los pocos arcades que tenían esa palanca, ese tipo de palanca. Eh, Había algunos pocos arcades que traían dos pantallas, por ejemplo el de Punch Out, aunque en el de Punch Out en parte fue porque también tenía un exceso de pantallas, entonces quisieron aprovechar pues ese exceso de pantallas para hacer un arcade con dos pantallas y así desplegar la acción en una pantalla y en la otra pues todos los stats y todo eso. Eh, pero no era muy común. Y habían aquellos arcades que eran de dos pantallas, pero dos pantallas que están posicionadas como si fuera una misma pantalla larga, horizontal, como una widescreen, que sería ahora. Un monitor de esos largotes, de esos que hay ahora para computadora. Pues en ese entonces, debido a la tecnología de CRT, pues obviamente no podían hacer una pantalla alargada. Era imposible, era muy difícil que se fabricara algo así, o muy caro simplemente. Entonces hacían un efecto que ponían en la mitad de la pantalla una pantalla normal y en la segunda mitad un espejo ahí pegado que reflejaba una pantalla que estaba abajo. Entonces tenías una imagen compuesta de dos pantallas. Hay juegos como por ejemplo Ninja Warriors y otros, el X-Men de 8 jugadores de Konami tenían ese tipo de pantalla y pues sí te apantallaba, te llamaba mucho la atención, literalmente te apantallaba. Y el que sé que usó más pantallas fue uno de los de Darius, de Taito, que hubo una versión de Darius, no me acuerdo cuál, que usó 3 pantallas. O sea, imagínense qué larga era esa imagen del juego, de que estuvieran 3 pantallas una tras de otra para desplegar toda la imagen y todo el escenario del juego, de un juego de disparos. Pues sí, era impresionante, llamaba mucho la atención. Y de hecho con un monitor de los actuales pues se podría reproducir bastante bien este formato de pantalla de imagen. Entonces pues nada más para que vean toda la variedad de formatos. Ya después se hicieron otros que interactuaban por ejemplo usando por ejemplo que te montabas en un skateboard o en diferentes gadgets o gimmicks más bien mecanismos para interactuar con el juego, pero que eran de arcades muy exclusivos. Mencionar por ejemplo el caso peculiar de los juegos de holograma, no me acuerdo cómo les llamaban, que sacó Sega, donde sacó 2 o 3 juegos en ese mueble, donde en vez de tener una pantalla normal usaron una tecnología bastante curiosa, donde en la parte de donde se veía el usuario tenía una especie de espejo cóncavo, que a la hora de reflejar la composición de imágenes que tenía la pantalla que estaba reflejando, terminaba desplegando una especie de imagen tridimensional. O sea, tú veías profundidad entre los diferentes objetos animados que aparecían, aunque la imagen era muy pequeña. Pero lo curioso es que ponían por ejemplo objetos físicos
en ese espacio donde se reflejaba la imagen y que eran parte del escenario en el que aparecían las imágenes animadas del videojuego. Entonces era algo bastante impresionante ver una de esas máquinas de arcades, que supongo eran bastante caras y que solo los centros de arcade con recursos como los que había en los centros comerciales pues llegaron a tener este tipo de máquinas, la verdad muy peculiares. El juego más famoso de este formato era el ¿cómo era? Time Fighter, no, Time Traveler o algo así. Pero un juego donde pues te desplegaban actores, o sea, era un video con actores y que lo protagonizaba una especie de vaquero que viajaba por el tiempo. Entonces, y pues eran Quick Time Events, así tipo Dragon Slayer, más o menos. Pero pues era lo curioso de este juego. Y hay que mencionar pues obviamente los juegos que contenían, por ejemplo, alguna tecnología de reproducción de video, porque el juego era prácticamente un video reproduciéndose y que te metía diferentes secuencias de video dependiendo del comando que metías en cada momento. De ahí Dragon Slayer, que usaba Laserdisc, y otro juego bastante popular en los centros comerciales era MacDoc McCree, que era un juego de disparos, o sea, tú usabas una escopeta y eras un vaquero y te reproducían un video de una escena, una historia en el viejo oeste americano, y pues tú disparabas a las diferentes situaciones, a los diferentes enemigos que aparecían en las secuencias de video, y que pues también llamaba bastante la atención. Y pues con esto creo que cubrí lo principal que hubo en arcades en cuanto a hardware. Y pues si acaso mencionar que se sacó como un estándar componentes electrónicos en placas electrónicas, conexiones y todo eso en la industria de los videojuegos de arcade, llamado, que se le abrevió JAMMA, 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 que fue un estándar que quisieron implementar para que todos los diferentes fabricantes de juegos para arcade pues hicieran un mismo tipo de placa, y los que tenían los centros de arcade pues no invirtieran tanto o no gastaran tanto comprando un nuevo mueble de arcade y ya nada más pudieran intercambiar tarjetas electrónicas. Más o menos lo siguieron los fabricantes durante los 80s, pero eventualmente con la piratería y con nuevas tecnologías que van implementando, este estándar no se siguió mucho, y pues las diferentes compañías empezaron a sacar sus diferentes tipos de hardware. Entonces era muy difícil que todos fueran compatibles en algún momento, pero más o menos la mayoría en cierta medida pueden ser un poco compatibles con este hardware que le llaman el JAMMA. Y aquí pues nada más ahí les menciono que hay coleccionistas, o sea, gente que gasta porque cada máquina arcade incluso actualmente sale bastante cara. Entonces hay coleccionistas de máquinas de arcade que compran muebles de arcade originales y los van coleccionando. Entonces está pues bastante curioso como hasta hay coleccionistas de eso. Y bueno, con esto pues ya voy cerrando este episodio. Pues ya regresamos, ya para despedir este episodio, que fue el episodio 123 de Poco Común. Yo soy Sorcerer Z, y pues les agradezco que hayan escuchado, que hayan descargado este podcast, que lo compartan. Me agradecería mucho que lo hicieran, y aquellos que lo han hecho pues simplemente repito las gracias.
Y pues nada más recordarles que este podcast se publica en Evox y en YouTube, en el canal de la Nerdulería de YouTube y de Evox. Y que la Nerdulería también la pueden encontrar en Twitter y Facebook como Nerdulería precisamente. Y pues que pues nada más agradecerle a los que me dejaron sus likes en el episodio anterior. Soy pervertidones. Sí, porque pues fue tema sobre hentai. eh, a Sullivan, a Yuki Soto, a Kaikyu, a Life Anime SZ, que creo que es los de Life Anime Bo, Gold 21, Jorge Adrián Cruz. Y de hecho que los de Life Anime me dicen que ahora no sé qué hacer con tanta información cuando sobre todo los términos hentai para buscar material hentai, cochinotes. Y también Jorge Adrián Cruz que dice que sí es información que sí me interesa. Y malas saludos. Te digo, cochinotes. Y bueno, pues ya con esto voy cerrando este episodio y también dar gracias, perdón, a quien dejó su like en el último podcast. A ver, espérenme a que se cargue, que Facebook está bien torpe. Cuando no, ¿verdad? A Jorge Ramírez que dejó su like. Muchas gracias. Y aquellos que lo hayan compartido, muchísimas gracias por esas compartidas. Pues aquí cierro este podcast y pues nos estamos viendo hasta el siguiente. Cuídense.